correspondiente que serán aprobadas mediante decreto supremo. Asimismo, facúltase al director general de las entidades educativas superiores, a que hace referencia a la Ley 3059/7, para hacer las veces de rector y titular de la entidad y del pliego, ello por el plazo que dure la adecuación y licenciamiento de dichas universidades a la Ley 3022/0, Ley Universitaria. En segundo lugar, me voy a referir a la Biblioteca Nacional del Perú, la misma que está impulsando la propuesta que le autorice a aprobar una nueva escala del incentivo único CAFAE del personal del régimen, decreto legislativo 276, con cargo a sus propios recursos, a fin de disminuir la diferencia que existe entre el incentivo aprobado para el personal de la Biblioteca Nacional con relación al que recibe el personal del Ministerio de Cultura en sus distintos niveles ocupacionales. Además, con ello, se busca mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y la productividad en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta la próxima celebración de su bicentenario institucional. En ese sentido, estamos solicitando la inclusión de un articulado en la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, cuyo texto sería el siguiente. Autorízase al pliego Biblioteca Nacional del Perú a aprobar un nuevo monto de la escala base del incentivo único del CAFAE, que podrá ser mayor al transferido el año fiscal anterior, con cargo a sus propios recursos, mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Cultura, considerando los grupos ocupacionales previstos en sus documentos de gestión, a propuesta de su oficina de presupuesto o la que haga sus veces en coordinación con la Dirección General de Recursos Públicos y la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, quiero referirme, señor presidente, al Archivo General de la Nación, institución que requiere con urgencia contar con el expediente técnico que le permita la construcción de un local apropiado para cumplir con su mandato legal de custodia, conservación y preservación del patrimonio cultural archivístico de la nación, que constituye la memoria escrita de los peruanos y además coadyuvará a los esfuerzos que se vienen desarrollando hacia el bicentenario, como lo ha mencionado ya el congresista Cheput, de la República. Por ello, se propone la inclusión de un articulado en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018 de acuerdo con el siguiente texto. Autorízase de manera excepcional al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias. Creo que no me va a alcanzar el tiempo, me tiene que dar un minuto adicional, señor presidente. Señor presidente, autorízase de manera excepcional al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del pliego 060, Archivo General de la Nación, con cargo a los recursos a los que se refiere el artículo 44 de la Ley 2841.1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, hasta por la suma de 3.485.880 soles, para la elaboración del expediente técnico correspondiente al proyecto de inversión pública, mejoramiento del servicio de resguardo y conservación del patrimonio cultural archivístico de la Nación, del Archivo General de la Nación. Los recursos a los que se refiere la presente disposición no pueden ser destinados a fines distintos de los autorizados bajo responsabilidad del titular de la entidad. Espero haber hecho de interés del Parlamento Nacional estas inquietudes que tienen que ver con el sector cultura, siempre aclarando que la cultura y la educación son los pilares del progreso de nuestra nación. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Luis Jica García por 5 minutos. Gracias, señor presidente. En realidad todos conocemos que nuestro país tiene muchos problemas y desgraciadamente todos estos problemas se generan y se solucionan con plata. Y con lo poco que se puede aprobar, creo que sigue caminando nuestro país. Asimismo, señor presidente, en la región La Libertad, la cual yo represento, todo circula alrededor de la agricultura y la ganadería, que por falta de apoyo a este sector productivo viven en extrema pobreza. Asimismo, la Premier ha señalado que el presupuesto del 2018
tiene como prioridad reducir brechas sociales, reforzando 4 pilares entre los que está en la agricultura. Sin embargo, vemos que el incremento del presupuesto en este sector es apenas el 1.1% y se destinó 3.653 millones en los 3 niveles de gobierno. Este año, solo 40 millones más, es decir, 3.693 millones. El agro sigue siendo apenas el 2.6% del total del presupuesto nacional. Con este presupuesto, señor presidente, no vamos a lograr ninguna revolución productiva ni social del agro. Es por eso, señora ministra de Economía, a través de la presidencia, espero que se le aumente el presupuesto a la agricultura. Asimismo, existen muchas necesidades en infraestructura del riego, en el caso de agricultura, y mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento, que se los haré llegar a cada uno de los ministros de Agricultura y de Vivienda por escrito, ya que el tiempo es limitado. Asimismo, en la Universidad Nacional de Trujillo, señor presidente, es una de las universidades públicas más importantes y prestigiosas del país. Recibe anualmente a 16.503 jóvenes matriculados en las 36 escuelas de sus 11 facultades profesionales. La universidad abrió 5 sedes en el Valle de Jequetepeque, Huamachuco, Otusco, Virú y Santiago Chuco. Sin embargo, estas sedes no han recibido debidamente implementadas y no reciben los recursos necesarios para su funcionamiento. Para estas sedes necesitan en Jequetepeque 6.401.981 soles, en Otusco 1.396.000, en Huamachuco 2.410.000, en Santiago de Chuco 1.666.000, en Virú 1.396, es decir, señor presidente, 13.272.000 soles adicionales. Sabemos que el presupuesto que se destina este año es de aproximadamente 2.392 millones para la educación universitaria. Es así que requerimos que se reoriente estos 13 millones a la Universidad Nacional de Trujillo, señora ministra de Economía, a través de la presidencia, y así puedan acceder nuestros jóvenes con menos recursos a una educación superior. Asimismo, en la reconstrucción no hay ningún tipo de avance y voluntad de descentralización, que es lo que se pretende con estas demoras, seguramente a través de la corrupción y los gobiernos regionales, señor presidente. Asimismo, en lo que es pensiones de la Fuerza Armada, tenemos un compromiso pendiente con la familia militar y policial en situación de retiro. La ley de pensiones justas es una realidad y tiene plena vigencia, por lo que se debe empezar a cumplirse a partir del año 2018, señor presidente. En tal sentido, solicito que en el dictamen de la ley de presupuesto se incorpore una disposición complementaria final que autorice al Ministerio de Economía y Finanzas y a los Ministerios de Defensa e Interior efectuar las modificaciones presupuestarias para incorporar en los presupuestos institucionales recursos presupuestales hasta por el monto de 1.000 millones de soles, a fin de viabilizar el cumplimiento de esta importante ley. La familia militar y policial ha esperado por años que se corrija esta situación. Asimismo, en el Instituto del Ministerio de Defensa, señor presidente, existe una situación que urge subsanar en relación al régimen laboral de los institutos de educación superior y de las escuelas de educación superior del Ministerio de Defensa, que no están incluidas dentro de los alcances de la ley número 3512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. En tal sentido, solicito que se incorpore una disposición complementaria final que incorpore a los docentes y directores de los institutos de educación superior y de las escuelas de educación superior del Ministerio de Defensa, dentro de los alcances de la ley 3512. En tal sentido, los enfermeros... Culmine, congresista. Finalmente, señor presidente, hay una tarea que es valiosísima para esclarecer un delito o llegar a la verdad en un proceso judicial, y es la tarea que realizan los médicos legistas. En el Perú hay 600 médicos legistas a nivel nacional y el 90% de estos tienen entre 15 y 19 años de servicio.
y aunque de acuerdo a ley deberían tener el nivel remunerativo 4, muchos de ellos siguen el nivel remunerativo 1. Este maltrato, además, desincentiva a los jóvenes profesionales a optar por ser médico legista. Debido a ello, señor presidente, solicito que se incorpore un segundo párrafo a la 38ª disposición complementaria del proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Yica. Tiene la palabra la congresista Liliana Takayama. 5 minutos. Milagros. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a mis colegas congresistas y a los señores ministros que se encuentran presentes. Señor presidente, soy consciente que todos los colegas vienen solicitando obras para sus respectivas regiones y, por lo tanto, un mayor presupuesto. Es necesario la construcción de hospitales a lo largo y ancho del país porque la salud pública debe ser prioridad para el gobierno central. Pero ¿de qué sirve dichas construcciones donde el Estado invierte millones de soles del erario nacional si no se les implementa adecuadamente? De manera que el servicio que brinden sean efectivos en el tratamiento y solución de las enfermedades de los miles de pacientes que diariamente concurren a los nosocomios. No hacerlo sería convertirlos en elefantes blancos sin ninguna utilidad para la ciudadanía. En Lambayeque, señor presidente, una región a la que honro en representar, tenemos un gran hospital referencial que atiende a la población de la macrorregión norte del país, y es el Hospital Regional de Lambayeque. Edificio de 6 pisos, con equipos de última generación. Este nosocomio, en el mes de octubre del presente año, tuvo que cerrar temporalmente la unidad de cuidados intermedios por falta de presupuesto para pagar a los médicos y personal contratado que laboran en dicha unidad. Mi región tiene 38 distritos y varios de estos distritos se ubican varias horas de viaje hasta la ciudad de Chiclayo. Estos distritos, es cierto, cuentan con postas médicas, pero no cuentan con medicamentos. Lo peor, sin un médico permanente que atienda las 24 horas del día, sino solamente en algunos lados hasta las 4 o 5 de la tarde. Señor presidente, por su intermedio, traslade mi interrogante al ministro de Salud. ¿Cómo es posible que no se dé prioridad a la salud pública? Que a la fecha todavía la anemia, la neumonía, los parásitos aún siguen matando y causando estragos en nuestra gente. Lo peor, señor presidente, que cuando se llega a algún centro de hospitalización por emergencia, cirugía y otros padecimientos, no haya camas, que no haya atención básica de emergencia. El Hospital Regional de Lambayeque recibe del Gobierno Central recursos económicos insuficientes para un funcionamiento adecuado y eficaz. Existe una brecha en recursos humanos especialistas, como médicos, como enfermeras y otros profesionales de la salud, por lo que se les viene contratando bajo la modalidad de locación de servicios, pero con disponibilidad presupuestal solo hasta el primer semestre de cada año, y esto genera deuda con los contratados durante los 6 meses del año restantes. Para suplir estas necesidades, urge ampliar el presupuesto en 20 millones de soles adicionales al presupuesto del 2018 a la unidad ejecutora 403 del Hospital Regional de Lambayeque, señor presidente, y de igual forma pedir que el Hospital Regional Docente Las Mercedes, que tiene una infraestructura que data del año de 1851 y merece ser remodelado e implementado de manera urgente. De igual forma, seguir vigilante y desplegando esfuerzos para lograr la construcción del Hospital Arbulú Neira en la provincia de Ferreñafe, del departamento de Lambayeque, pues es momento de reivindicar también la ciudad de la doble fe y sus 6 distritos, señor presidente. Con respecto al sector educación, señor presidente, nuestras universidades forman valores con el conocimiento necesario y útil para el desarrollo del país. Pero ¿qué podemos esperar de nuestros jóvenes que encuentran sus aulas cerradas porque no hay personal, porque no hay equipos, no hay herramientas para la investigación científica? Debo precisarle, señor presidente, que es preocupante lo que están viviendo los trabajadores administrativos de nuestra primera casa superior de estudios de Lambayeque, como es la Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo, quienes desde el 19 de octubre están en huelga indefinida solicitando se les atienda en sus reclamos. Dicha casa de estudios cuenta con 830 servidores públicos nombrados y contratados a través del CAS y de la Ley 728, régimen de la actividad privada, y 8 obreros. Y la remuneración de la gran mayoría, señor presidente, ni siquiera llega a los 1.000 soles mensuales y no reciben incrementos remunerativos desde 1992. Es decir, más de 25 años que sus sueldos para ellos están congelados. Los trabajadores CAS, su remuneración es el promedio de 850 soles y que por su... Continúe, por favor. Gracias, señor presidente. Y que por su condición laboral no pueden recibir ningún incremento económico. En lo que respecta a pensiones, según el informe del MEF, un trabajador al momento de su cese recibe una pensión mínima de 415 soles y la más alta de 857 soles. ¿Quién puede vivir con eso, señor presidente? Y por eso es que solicito ese incremento en su escala mínima de incentivo único CAFAE, que desde el año 2010 a la fecha se encuentran congelados, que se solicita un aumento de 300 soles en su haber mensual. También solicito para ello, señor presidente, la restitución de las 10 remuneraciones mínimas vitales como complemento de la CTS eliminado por el gobierno del expresidente Ollanta Humala. En dicha universidad no se ha considerado a servidores para la devolución del decreto de urgencia 03794, entre otros pedidos que son de justa necesidad atender, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el congresista Elías Ábalos por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los ministros de Economía, Agricultura y Trabajo. Señor ministro de Agricultura, quiero pedirle por nuestros hermanos agricultores. Ellos necesitan más apoyo, necesitan capacitarse, necesitan un gobierno que no los deje cuando les presente proyectos tan buenos como los que tienen ustedes de verdad. Pero necesitamos el acompañamiento de estos pequeños productores. Se sabe también que tienen una deuda impagable, muy alta, y va a ser muy difícil también que ellos puedan cumplir con estas obligaciones. Por eso es que le reitero el pedido que le hice la vez pasada para que se haga un empadronamiento de toda la deuda agraria en el país. Necesitamos saber cuánto deben los agricultores. He solicitado se incluya una disposición complementaria final en la ley del presupuesto del año 2018, donde se faculte al Ministerio de Agricultura a realizar transferencias de sus partidas no ejecutadas este año a favor del Fondo Agroperú, para que se apoye a los algodoneros y cafetaleros en la consolidación de sus carteras crediticias. Promoción del uso de semillas certificadas e implementación de las cadenas productivas. Espero contar con el apoyo y aprobación de mis colegas congresistas también. Por último, señor ministro, pido que los centros poblados, Valle Las Trancas, Santa Luisa, Huaquillas, Nueva Santa Luisa y Chauchilla del distrito de Vista Alegre en Nazca, así como Tibillos en Palpa, que no han sido considerados dentro de la emergencia, pero cuyas tierras agrícolas han sido severamente dañadas por el Niño Costero y requieren la descolmatación de sus pozocochas, que son muy importantes en este sector del país, que no tenemos agua. Al señor ministro de Trabajo, por su intermedio, señor presidente, me dirijo al presidente ejecutivo de Salud para señalar que Nazca requiere de un hospital para atender a los más de 29.000 asegurados que hay en esta provincia. Por ello pido se ejecute el presupuesto de los 80 millones de soles considerados para dicho fin. No se trata de ampliar los servicios del actual centro de salud, que no se abastece y que cuesta 40 millones de soles, sino de un hospital, construir un hospital, teniendo en cuenta también
que el Hospital de Salud en Nazca atiende pobladores de Las Cabezadas, también de Ayacucho y el norte de Arequipa. Señor Ministro de Salud, el Hospital Regional de Ica necesita de personal médico y asistencial para operar los equipos de alta gama que ahí tenemos. Pues dado este problema, los mismos siguen en cajas. Es increíble. Pues dado este problema, los mismos siguen ahí acumulados. También pido que el Hospital San José de Chincha, que no cuenta con equipos ni médicos necesarios para atender a los pacientes. Finalmente, solicito se llegue a un buen acuerdo con el Ministerio de la Mujer y no se realice el inminente desalojo del Centro de Salud San Juan de Dios de Pisco Cercado, que atiende a la población más vulnerable de esa zona. Señor Ministro de Educación, bueno, tenemos muchos colegios que no tienen cerco perimétrico en nuestra querida región iqueña y eso es perjudicial. Se están cayendo las paredes, hay robos constantemente. Por otro lado, no olvidemos a las promotoras del PRONEI, quienes, a pesar de desempeñar una labor educativa, reciben una asignación de 340 soles en zonas urbanas y de 500 soles en zonas rurales, la que no alcanza obviamente en sus necesidades básicas. Asimismo, los auxiliares de educación nombrados y contratados necesitan un incremento remunerativo. Señor Ministro de Vivienda, en la región Ica hay localidades que tienen agua 1 hora,